coloque usted su bendición en cada uno de los que estamos y también de los que no han podido llegar. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estamos estudiando los hechos y conociendo, avanzando cómo se inició la iglesia primitiva. Pero, perdón. No avanza, ni retrocede. Bueno, cómo se inició la iglesia primitiva, pero también es de suma relevancia el conocer la iglesia en la cual estamos nosotros también congregándonos. Reunirse como congregación del pueblo de Dios viene desde muy temprano en el Antiguo Testamento. Usted lo conoce. Pero veremos lo que es relevante para nosotros como inicio de lo que el Señor nos tiene hoy. La iglesia establecida por Cristo y los apóstoles en nuestros tiempos y sujeto a la ley de Cristo y los apóstoles en nuestros tiempos. Gracias. Usted sabe que funcionamos sujetos a la ley de Cristo y no ya a la de Moisés. Rituales, todo eso quedó, sino nosotros nos sujetamos a la ley de Cristo. ¿Cuál es la roca sobre la que está edificada la iglesia? Así como dice en Mateo 16, versículo 15 y 16, resumiendo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Esta verdad es la base de nuestra, de nuestra identidad y existencia. Esa es la base nuestra. Esta verdad es la piedra angular de la iglesia, la convicción que Jesús de Nazaret es el Cristo, el unigénito Hijo de Dios viviente. ¿Cuáles son nuestras creencias, nuestros principios, que es el cuerpo doctrinal de las Asambleas de Dios en Chile? Estos principios, estos fundamentos son 16. A ver. Ahí. La Biblia, estos son los principios y fundamentos que la iglesia, la Asamblea de Dios, es el cuerpo doctrinal, la doctrina de la iglesia Asamblea de Dios acá en Chile. La Biblia es inspirada por Dios. Eso está en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y es un texto muy conocido, que toda palabra, toda la escritura está inspirada por Dios. ¿Usted se sabe ese versículo? Útil para
enseñar, para redarguir, para instruir. Amén. ¿Cuál es el objetivo? Para que estemos plenamente preparados para toda buena obra. El único Dios verdadero está en Isaías 43:10, pero no lo vamos a buscar por amor al tiempo. Esto va a quedar allí y usted puede después ir buscándolo. Tercero, el Señor Jesucristo es plenamente Dios. En Apocalipsis 1:8, en Mateo 1:23, yo puse algunas referencias. Cuarto, la caída del hombre en Génesis 1:26-27 y el capítulo 2, 17-19. Quinto, la salvación del hombre. Hay 4 doctrinas cardinales. La primera es la salvación del hombre. Mateo 27, todo el capítulo de Marcos 15, Lucas 23, Juan 19. Sexto, las ordenanzas de la iglesia. ¿A qué se refiere? Se refiere a la Santa Cena, al bautismo en el Espíritu Santo. Dice séptimo, el bautismo en el Espíritu Santo es una de las 4 doctrinas cardinales. Octavo, la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo, y eso lo hemos visto en Hechos 2:4 y también en el capítulo 2, versículo 28. 9. La santificación. Romanos 12:1, Primera de Tesalonicenses 5:23 y en Hebreo 13:12, entre otras referencias. 10. La iglesia y su misión. En Mateo 28:19, Efesios 1:22 y 23 y capítulo 2, versículo 2 y en Hebreos 12:23. 11. El ministerio. Marcos 16:15-20, Juan 4:23-24, Efesios 4, del 11 al 16. 12. La sanidad divina. Una de las 4 doctrinas cardinales de la Asamblea de Dios en Chile. Isaías 53, 4, 5 y en Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. La esperanza bienaventurada, una de las 4 doctrinas cardinales que está en Romanos 8:23, Primera de Corintios 15, 51 y 52, versículo 1. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Y en Tito 2, versículo 13. 14. El reino milenario de Cristo. Y ahí tenemos una serie de referencias. Esto queda en YouTube, así que después usted lo puede buscar, esta clase. Mateo 24:27 al 30, Apocalipsis 17, del 19 al 11,
y 14. Apocalipsis 17. En Apocalipsis 19, del versículo 11 al 14. Y también en Apocalipsis 20, del 1 al 6. Y las demás referencias hasta llegar a Miqueas 4, versículo 3 al 4. Aquí. Llegamos a la 15. Juicio final. Mateo 25, versículo 46. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. Y en Apocalipsis 19, versículo 20. En Apocalipsis, versículo 20, del 11, capítulo 20, del versículo 11 al 15 y capítulo 21, versículo 8. 16, que completaríamos el cuerpo doctrinal de la Iglesia Asamblea de Dios de Chile. Dice, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Es esa la esperanza suya? Amén. En segunda de Pedro 3:13 y en Apocalipsis 21, versículo 22, salen esas referencias. ¿Cómo está conformada la iglesia, las asambleas de Dios local? Es importante, así como hemos aprendido el principio, cómo comenzó la iglesia con los apóstoles, también es de suma relevancia el que usted conozca cómo está conformada la iglesia local, la iglesia en la cual usted y yo pertenecemos. Y si a usted le hubiesen preguntado cuáles son las creencias, cuál es el fundamento de la iglesia donde usted va, a lo mejor usted lo desconoce. Ahora lo hicimos una pincelada, pero seguramente, como el pastor anunció, va a hacer estudios bíblicos, va a comenzar los días jueves. Es importante que usted asista para que sepa con mayor profundidad lo que debemos saber. Para que usted, porque usted tiene que ser como los de Berea, que Pablo predicaba y ellos con el conocimiento de la palabra, nosotros tenemos toda la Biblia. Entonces tenemos que ver lo que aquí yo estoy diciendo es verdad, es lo que la palabra del Señor fundamenta. Esto es la verdad. Y usted tiene el deber de corroborar. Ahora, ¿cómo está conformada la iglesia, las asambleas de Dios local? Asamblea de Dios. Está Dios, el pastor que ha sido llamado para estar al frente de esta congregación. Está la junta de oficiales, los departamentos y servicios y la hermandad, la congregación en general. La junta de oficiales, ¿quiénes son? Son los jefes de cada departamento. Por ejemplo, de la escuela dominical, ¿usted sabe quién es el que está al frente?
el hermano Javier, él es Muñoz. Él está al frente de lo que es la escuela dominical. Y así el ministerio femenino, esta otra hermana, etcétera, etcétera. Y ellos son los que conforman la junta de oficiales. Y están los servicios, como por ejemplo el ícono, el hermano San Martín. Él presta un servicio quizás de bajo perfil, pero es que es fundamental, porque él abre, cierra, se ocupa de muchas cosas, como también cuando estamos en el sonido, en el data, el que tiene limpio el templo. Ante Dios, todos somos iguales en cuanto a la salvación, porque Él pagó por todos el mismo precio. Pero en cuanto a responsabilidad ante Dios, la palabra del Señor nos aclara. ¿Qué dice la palabra del Señor en Hebreos 13, 17? Búsquelo, por favor. Aquí se adelantó. Ahí. ¿Qué dice Hebreos 13, 17 respecto a todo lo que junta de oficiales, departamentos, servicio, hermandad? Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Reina Valera. Ciertamente que para nadie es provechoso el que no haya un orden, porque hagamos un paralelo para poder comprender. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy la puerta. No es que Él literalmente sea una puerta, sino que es el concepto, ¿cierto? Y hay, por ejemplo, una empresa. ¿Cuál es el orden que existe? Tiene políticas de empresa, que son las reglas, en este caso, el cuerpo doctrinal de la Asamblea de Dios. Un paralelo es las políticas de una empresa. Están los dueños. Aquí está Dios. Está el gerente general. Aquí está el pastor. Aquí están los jefes de departamento, relaciones humanas, contabilidad, etcétera. Están los departamentos, veámoslo. Están las juntas de oficiales, que son los jefes de cada departamento. Y después están los departamentos, porque cada departamento tiene un jefe que tiene que dar cuenta al gerente general. Usted que trabaja o ha trabajado, usted sabe que es así. Y de las cosas más macro a las más pequeñas, siempre hay un orden jerárquico, porque Dios lo estableció así. Dios lo hizo así. Incluso en la parte hogar, si el jefe de hogar, que es el que tiene la responsabilidad por toda la familia, si el resto de la familia no está bajo la autoridad de ellos, entonces la cosa, ¿cómo funciona? Mal, ¿cierto? Por eso debemos ser respetuosos con lo que Dios dice ahí.
Sigamos. Ahora, ¿qué dice al pastor respecto a la responsabilidad que él tiene ante Dios? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Está de acuerdo usted? La palabra del Señor lo dice. Veamos. Las palabras anciano, obispo y pastor son tres personas diferentes en una iglesia. La Biblia dice anciano, obispo y pastor son tres palabras diferentes para designar a una misma persona en una iglesia local. En cuanto a anciano, el texto en Hechos 20:17 dice, ¿quién escribe en Hechos? Lucas. ¿De quién está hablando aquí? De Pablo. Dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vale recordar que la palabra anciano se usaba en el Antiguo Testamento para designar a los que conformaban el Sanedrín. Y no era por edad, porque Pablo era un joven y sí estaba dentro del Sanedrín, era considerado como anciano. Ahora, yo tengo una Biblia que se llama palabra clave y en cada, no sé si usted sabe, no la pude traer por el peso, le digo honestamente, pero sale, en las palabras sale un número y esta Biblia trae diccionario incorporado tanto en hebreo para el Antiguo Testamento y en griego para el Nuevo Testamento, porque una palabra tiene diferentes conceptos tanto por el texto al cual se refiere, como también por ser la traducción en hebreo o en griego, en los tiempos. Siempre tenemos que considerar eso. Y esta Biblia, palabra clave, aclara muchas cosas, porque también dentro de ese número salen diferentes sentidos, como le digo, de acuerdo al contexto. Y dice, me hubiese gustado traerla, dice en el Nuevo Testamento, pastores es en forma figurativa que se refiere a Jesucristo como pastor. ¿Por qué? Porque él no era pastor de oficio. Como antes le decía, cuando él dijo yo soy el camino, no es que sea literal, que es un camino, la puerta, no, sino es porque él toma cosas simples para que todos de diferente estrato social, educacional, etcétera, podamos entender. Y anciano, que dice es igual a presbítero en griego, ahí copié, encargado de administración y gobiernos de iglesias individuales. Es decir, que los ancianos
u obispos tienen la función de pastorear o apacentar a la congregación. De aquí a que los ancianos u obispos se les llama también pastores. ¿Quién es su pastor? Carlos Ortega López. Ancianos, obispos y pastores entonces son palabras sinónimas para designar a una misma persona en una iglesia local. La NBI, el mismo texto que antes leí, Hechos 20:28, dice, tengan cuidado de sí mismos, le dice a los pastores, y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Antes, ahí. Por lo tanto, todos, usted, yo, todos, debemos conocer nuestros roles para poder cumplirlos, recordando que estos tienen una parte importante en la edificación, la benevolencia y el evangelismo de la Iglesia de Cristo. ¿Qué dice Salmo 133:1? Lo conocemos, ese versículo. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Repitámoslos. A ver, ahora, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que el Señor nos bendiga y usted próximamente, cuando se hagan los estudios bíblicos, pueda venir. Es importante saber en qué iglesia está usted, cuáles son los principios doctrinales, porque usted sabe que hay muchas doctrinas extrañas. Entonces, cuando a usted le pregunte, usted sabe dónde está fundamentada. Si le preguntan en qué país usted vive, usted sabe, ¿cierto? Usted sabe cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el este, el oeste. Usted sabe los 4 doctrinas que son fundamentales de nuestra Iglesia Asamblea de Dios, Ojos de Agua. Pasemos a la lección de hoy. Ahí terminó, acá. Entonces, la lección de hoy, Hechos 9:10 al 19. El texto clave está en Hechos 9, versículo 15. Me puse antes los lentes. Clave, entonces usted búsquelo. Hechos 9, versículo 10 al 19. Y tenga en consideración Hechos 9:15. Leamos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor,
he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió la vista, al instante la vista, y levantándose fue bautizado y fue bautizado. Hasta ahí. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Nosotros podemos ver aquí la multiforme gracia del Señor comparando cómo obra. Con el capítulo anterior veíamos al eunuco etíope y podemos hacer una comparación. La conversión del eunuco fue en un carro y fue instruido por ¿quién? ¿Quién instruyó en clase pasada? Lo vimos. Felipe. En cambio, la conversión de Saulo, ¿cómo fue? ¿Fue en un carro? No, fue en el polvo, cayó a tierra por el resplandor de Jesucristo y fue instruido por el mismo Señor. ¿Cuál era la expectativa de Saulo versus realidad? Él se hacía que, y nosotros también tenemos en nuestra vida muchas expectativas, ¿cierto? Pero que como estamos, Dios es soberano, pueden cambiar todo en un instante. También le pasó a este varón. En Damasco él se hacía desmembrando cristiano porque respiraba. Dice Saulo respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Pero su realidad era otra. Un día también nuestra realidad fue otra. Y damos gloria a nuestro Señor que Él salió también a nuestro encuentro. Ahora Saulo es quien está viviendo esta experiencia extrema. Sus acompañantes están en la misma posición que él estuvo en la muerte de Esteban. Escucharon, los que acompañaban, escucharon más bien ruidos sin sentido para ellos. No entendieron y no vieron lo que estaba viviendo Saulo. ¿Cuántas veces hemos tenido experiencia? Podemos estar aquí y el Señor nos habla, pero escuchamos nosotros, no el resto, porque la revelación Dios la dispuso para todos o para que cada persona. Él es soberano. El Espíritu Santo a Saulo le cerró los ojos físicos y le abrió los espirituales. El Espíritu Santo obrando en plenitud en el corazón de Saulo, como un día obró en cada uno de nosotros y que sigue obrando porque estamos en camino de perfección. ¿Cómo fue la conversión de Saulo a Pablo? Sin duda, al presenciar la muerte de Esteban, no fue casual. Cuando alguien a usted le habló, no fue casual.
Dios tiene propósito desde antes de la fundación del mundo por cada uno de nosotros. Y es lo que Dios en su omnisciencia, no es que Él dijera, ya voy a hacer que Esteban sufra, no, sino que esa es la consecuencia del pecado del hombre, pero Dios se sirve de aquellas cosas para bendición para sus hijos, para su pueblo. Y es lo que Dios en su omnisciencia permite. Usa estas situaciones, estos procesos que cada uno pasamos para que lo miremos a Él, porque Él conoce quién a la primera que Él hable pueda que escuche. No, hay pasos que Dios se presenta, que Dios va acercando. Eso yo creo que cada uno de nosotros tenemos experiencia, ¿cierto? De cómo el Señor llegó a nuestra vida, cómo primero Él nos fue, después uno saca conclusiones. Puede que a usted la haya llamado desde que nació en, en cuna cristiana, como se dice, o que la llamó en diferentes tiempos de edades de su vida. Y después cuando uno está ya en esa relación con Dios, uno se da cuenta que Él siempre estuvo, que a pesar de todo lo que nos pasó y que tuvimos que vivir en la vida, Él estuvo. Y que esas situaciones son experiencias para hacer lo que usted, lo que yo somos hoy para gloria de Dios. Porque si el Señor, a lo mejor a alguno no tuvo que vivir situaciones extremas para traerlo, pero sí a algunos nos ha hecho pasar. A mí me sacó de mi familia siendo una familia clan, me sacó, me trajo, me ha tenido sola, he tenido que lo único, mi tabla de salvación ha sido el Señor. O sea, sí o sí he tenido que mirarlo a Él. Y doy gracias al Señor por ello. Entonces la exclamación de Esteban, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, después de toda la tortura que tuvo este varón Esteban, tuvo la fortaleza sobrenatural que pidiendo, invocaba el Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en las cosas eternas. ¿Qué nos dice la palabra del Señor a nosotros? Miradme a mí. O dice, mira al hermano, mira a este. No, si nosotros desviamos la mirada del Señor, vamos a sucumbir. Pero abogado tenemos. Si fallamos, porque estamos en camino de perfección, qué bueno es el Señor, que nos da sus misericordias renovadas cada día, porque empezamos de cero. Lo de ayer pasó, es hoy. Hoy el que cuenta. Las victorias o derrotas pasadas son pasadas. Es bueno recordarlas para saber de dónde nos ha sacado el Señor. Y esto tiene que haber sido el principio de lo que Pablo le quedaba, porque obviamente algo tan grandioso, aunque él no lo vio, queda en la memoria. Entonces, pasamos a la lección que leímos de Ananías. Ananías es un discípulo de la diáspora. Diáspora significa cuando fueron dispersos. Él es instrumento del que se sirve Dios para curar a Saulo, varón dispuesto al llamado, heme aquí, Señor. Hoy usted y yo somos instrumentos que se sirve Dios en este tiempo para proclamar su verdad, para atraer a muchos que hoy están en oscuridad como lo estaba Pablo. Está dispuesto
para responder al llamado. Amén. Heme aquí, Señor. Esa debe ser nuestra, nuestra respuesta. El versículo 13 al 15, vamos a ver, argumentos de Ananías. ¿Cuántas veces al llamado del Señor, cuando se nos imparte la palabra o en forma individual y ponemos argumentos, trabas, Señor, porque es muy del humano? Sí, es así, pero cuando conversamos con el Señor, se nos va aclarando, ¿cierto? Y dice el versículo 13, 14, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Y qué le dice el Señor? Ve, le dice, porque instrumento escogido me es este. Saulo, recién conociendo al Señor, antes no sabía nada porque su vista estaba cegada, sus oídos espirituales estaban cubiertos todavía, no los había destapado. Solo sabía de su crucifixión hasta el día camino a Damasco. Y le dice, Ananías, ¿qué hace? Obedece. Heme aquí, Señor. El Señor le explica el plan a Ananías. Cuando a usted el Señor lo manda, sabemos que tenemos una comisión universal. Muchas veces ponemos trabas, ¿cierto? Pero converse con el Señor, lea la palabra. El Espíritu Santo es el que no se cambia ni siquiera uno, menos va para cambiar a otro, sino que es el Espíritu Santo el que obra cuando estamos en comunión con Él. Obedece y va al encuentro de Saulo. Le impone las manos. ¿Qué pasa? Cuando le impone las manos, recobra la vista, es bautizado, se alimenta, recobra fuerzas y comparte con los discípulos, que ahora son sus hermanos en la fe. Qué hermoso, cómo cambia. ¿Se da cuenta usted? Así, pero abruptamente cambió todo. A veces a nosotros no veíamos que la multigracia de Dios opera en diferentes formas. Si yo le preguntara a usted qué experiencia usted tuvo cuando el Señor la llamó, va a ser diferente a la mía y a cada una. O a lo mejor algunas van a coincidir, pero todos tenemos experiencia cuando Dios nos llamó, cuando tocó nuestro corazón, cuando abrió nuestros ojos, cuando pudimos escuchar la voz de Él, cuando nuestro corazón, cuando nos rendimos al Señor. Y todos podemos ser un poco Ananías. ¿Cómo es esto? Podemos convertirnos en instrumentos de Dios útiles, porque el Señor no nos ha llamado para estar solo recibiendo, sino que dice la palabra del Señor, da de gracia lo que por gracia, amén. ¿Sabe que es un privilegio, el más alto honor que el hombre puede tener en la tierra? Es sembrar, pregonar, proclamar la palabra de Dios para que otros puedan ser salvos. Porque no olvide que un día todos tendremos que dar cuenta ante Dios. Y Él nuestra mente olvida. Pero nosotros somos como la palabra del Señor en Hebreos dice que somos como un libro abierto ante aquel que un día tendremos que dar cuenta. Amén. Se me está acabando.
Entonces, todos podemos ser como Ananías. Ahora la conclusión. Vemos la multiforme gracia del Señor operando para salvación, tanto de la forma como lo hizo al un eunuco etíope, como la forma diferente que operó en Pablo. Dios de propósito propicia procesos para atraernos a Él. Somos instrumentos de Dios para llegar a otros y mostrar el camino de verdad. ¿Sabe usted algo anterior? ¿Para qué fue escogido Pablo? Me adelanté un poco ahí. Para llevar el nombre de Jesús. No le dijo para ser testigo como a los discípulos, sino le dijo, tú llevarás mi nombre. ¿A quiénes debías llevar este nombre? A 3 grupos diferentes. ¿A quiénes se recuerda usted? ¿Se recuerda usted? A los gentiles, a los reyes y de los hijos de Israel. El mismo nombre que usted y yo debemos llevar, sembrar. Fue escogido para padecer por Jesucristo. Ningún hombre, hombre, estamos hablando como usted, como yo, que sufriera tanto por la causa de Cristo. Bueno, como concluíamos, todos podemos ser instrumentos de Dios para llegar a otros. Ahora yo quiero que hagamos una reflexión. Que usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos y haga memoria cómo y cuándo el Señor le llamó. ¿Tiene usted conciencia que Dios le miró y dijo, instrumento escogido me es Patricia, Carlos, no sé, Pedro, ponga su nombre? ¿Tiene conciencia que Dios le miró y dijo, aleluya? Instrumento escogido me es. ¿Cómo responde usted a ese llamado? Él le llamó con un propósito. Sabemos que tenemos, como antes le decía, uno universal, pero medite usted, ¿cuál es el propósito personal? Medite usted allí en su banca, que Él tiene para usted. ¿Está dispuesto o argumenta con excusa para no hacer la voluntad de Dios? ¿Es obediente o es desobediente? Usted medite. Oremos al Señor. Amado Dios, cuánta misericordia, Señor, ha tenido para con nosotros. Señor, que usted nos dijo un día, instrumento útil me es este. Permite, Señor amado, que podamos tener conciencia, Señor, que estamos ante un Dios, al único Dios eterno, poderoso, soberano. Podemos decir no a tu llamado, Señor. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, humilde ante usted. Abrir nuestros oídos, nuestros ojos espirituales cada día, Señor. Porque cada día, Señor, sus misericordias son renovadas. Gracias, Señor, por todo el tiempo que usted usa, Señor, en instruirnos, en moldearnos en sus manos, Señor. Gracias.
Gracias, Señor, por su misericordia, por su bondad. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a considerar, Señor, qué gran privilegio tenemos, Señor. Porque un día usted vendrá por nosotros. Esa es la esperanza que nos mueve, Señor, que no perdamos de vista esto. Si hemos pecado, abogado tenemos, Señor, ante ti. Pedimos perdón por todo lo que mal hemos hecho. Renueva nuestra alma. Renueva nuestra vida espiritual, Señor, por misericordia. Oh, amado Dios, pedimos esto en aquel que pagó, Señor, gran precio por nosotros, que derramó su sangre, Señor, y que dijo, consumado es. Gracias, Señor Jesucristo, a este nombre que es por sobre todo nombre, aquel que tiene todo bajo sus pies, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le invito a dar glorias al Señor. Póngase de pie y glorifiquemos a este Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Pasamos la ofrenda. Hermano Enrique y esposa, ¿me pueden, por favor, miraron para acá y Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias. Hermanos, trabajo, bendiciendo el Señor. Pedimos en el nombre de el texto Hechos 9, versículo 15. Hechos 9, versículo 15. Busquémoslo. Hay todavía. ¿Lo encontró? Amén. Leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Amén. Hechos 9. Amén.